Es muy doloroso cuando un hijo deja de hablarte, corta todo contacto. Y muchas veces lo interpretamos como un rechazo y como que nuestros hijos quieren castigarnos. Pero es importante entender qué hay detrás de eso para poder sentir y vivir la experiencia de forma distintas. Y hoy quiero hablarte de la diferencia entre la ley de hielo y el contacto cero. Encontré un artículo muy interesante sobre este tema que luego te pongo en la descripción. Es en inglés, entonces aquí yo te voy a hacer un poco un resumen del artículo, pero si lo quieres leer tú mismo, lo puedes buscar en la descripción. Hay una diferencia muy, muy grande entre la ley de hielo y el contacto cero. Y te voy a describir algunos puntos que te pueden ayudar a entender. Antes de todo es el propósito. Para la persona que recibe, que sea la ley de hielo o el contacto cero, se percibe como un castigo. La ley de hielo, la intención y el propósito es de castigar, es de hacer sentir vergüenza, hacer sentir mal, hacer sentir rechazo a una persona que consideramos que ha hecho algo mal, que nos ha molestado, que nos ha ofendido o que queremos manipular para que haga algo. El contacto cero es un hijo que se aleja para preservar algo, para poner unos límites, crear un espacio donde puedan sanar ciertas cosas o porque ciertas relaciones pueden haberle hecho daño. Entonces, el propósito, mientras la ley de ley y el propósito es de punir, castigar, el propósito del contacto cero es la preservación del hijo. Lo hace para su propio bienestar. Y conectado con eso es el foco de la acción. El foco del contacto cero es yo. Yo me alejo para poner límites, para crear espacio, para sanarme. En la ley de hielo el foco eres tú. Yo te castigo. Quiero que aprenda una lección. Quiero que haga algo y no te voy a hablar hasta que lo hagas. Dos cosas muy distintas. Otra diferencia es entre las razones, lo que ha provocado esa acción. En la ley de hielo muchas veces es fácil identificar cuál fue el detonante, cuál fue el evento. Nos damos cuenta que la otra persona se ha ofendido por algo o que hemos hecho algo que se ha percibido por el otro lado como algo negativo y quieren castigarnos, por ejemplo. O la otra persona quiere que hagamos algo y hasta que lo hacemos no nos hablan. En cambio, con el contacto cero, con el alejamiento de los hijos, es más difícil identificar y entender la razón. Te pongo aquí un video que hice hace algunas semanas sobre algunas de las muchas razones para las que puede ocurrir un contacto cero o un distanciamiento de nuestros hijos. Y son muy distintas, pero muchas veces ocurren, son como el alejamiento es la última cosa que ocurre después de quizás años de pequeños problemas relacionales que no se han resuelto, de cosas que han ocurrido vez tras vez tras vez. Y ya cuando se aleja el hijo es porque siente que no hay otra opción para, para salir de una situación que le está haciendo daño. Hay otras razones que puse en este video para las que un hijo se puede alejar, obviamente. Pero entonces es más difícil para un padre, sobre todo en una cultura como la nuestra, donde la autorreflexión, la autoobservación no es algo que nos enseñan. Entonces quizás pensamos que está yendo todo bien en nuestras relaciones porque estamos repitiendo las mismas relaciones en las que hemos crecido y no entendemos que nuestros hijos quieren algo más profundo, quizás una conexión distinta. Las expectativas son distintas. En la ley de hielo, la expectativa es que después de un determinado tiempo se vuelve a conectar, se vuelve a hablar, se reactiva la relación de antes. Contacto cero, muchas veces eso ocurre porque los hijos han perdido la esperanza de poder crear algo, una distinta manera de relacionarse con sus padres. Entonces, los padres no saben qué esperar, no saben qué va a ocurrir, hay mucha incertidumbre y los hijos muchas veces
tampoco saben si van a reconectar. Entonces, no hay una clara idea de cómo va a terminar esta relación. También hay diferencia en la distancia. Muchas veces la ley de hielo ocurre con entre personas que viven en proximidad, que sea bajo el mismo techo, que sea el mismo ambiente de trabajo, mientras que en el contacto cero, por cuanto a veces haya casos de hijos que aplican el contacto cero con sus padres bajo el mismo techo, la mayoría de los casos hay un distanciamiento físico que se hace más agudo cuando también terminan de enviar mensajes, contestar mensajes, bloquean las personas en las redes sociales. La duración es otra diferencia. La ley de hielo normalmente dura unas cuantas horas, unos cuantos días, hasta que la persona que la impone decide que ya ha castigado lo suficiente o la víctima termina haciendo lo que ellos querían, ¿no? Pedir perdón, hacer unas ciertas cosas. Entonces se vuelve más o menos a la normalidad de antes. En cambio, con el contacto cero no se sabe cuánto va a durar, si se va a terminar, si hay una reconexión o si ya eso será para siempre. Te pongo aquí un video que habla justamente de este tema, del contacto cero siendo un duelo ambiguo. Y muchas veces, si hay una reconexión porque ha habido trabajo por parte de las dos partes. Ha habido una sanación en los hijos o han crecido en compasión, han madurado o han encontrado lo que estaban buscando, alejándose y están listos para volver. Y muchas veces en los padres, sobre todo si los padres dejan el papel de víctima, empiezan a hacer un trabajo suyo interno, a conocerse mejor, a aprender a comunicarse de otra forma, a dejar ciertas creencias, ciertos patrones de relaciones, a ser más curiosos y a aceptar más la diferencia entre las personas. Entonces, si hay una reconexión muchas veces después de meses o años. Entonces, no es cuestión de días o de horas. Pero si hay la reconexión, es reconexión entre personas que se han transformado, que han cambiado, que pueden conectar a otro nivel. Entonces hay diferencia de duración, pero también del tipo de personas que reconectan. En la ley de hielo se vuelve a la misma relaciones, muchas veces poco sanas, que había antes. Y las personas no han cambiado, no han crecido. Entonces, para terminar este breve video, hay muchas diferencias entre la ley de hielo y el contacto cero. Diferencia en el propósito, el foco, las razones, las expectativas, la duración, la distancia. Y por último, no menos importante, es que hoy día ya los psicólogos hablan de la ley de hielo como una forma de maltrato psicológico. El contacto cero no es un maltrato. Nuestros hijos no quieren ni castigarnos ni maltratarnos. Cuando se alejan es porque quieren hacer algo para sí mismos. Y como en el vídeo que explico las razones, hay razones distintas, pero son razones donde ellos están buscando algo para sí mismos. Eso no significa que no haya casos de hijos maltratando a sus padres. Tristemente, esto ocurre, pero eso no es el contacto cero. Esas son formas de maltrato que tienen sus características y pueden ir a buscar en internet. Hay bastantes artículos sobre este tema. Entonces, gracias por estar acá. Estamos caminando juntos. Compartan sus experiencias para que podamos todos aprender los unos de los otros. Gracias por estar aquí.